Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, me da mucho gusto saludarlos, les mando un fuerte abrazo y pues vamos a ver hoy un tema que bueno, tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora y bueno, pues aparte el cuidado del ambiente y nuestra conciencia como seres humanos. Y el tema se llama las elecciones, el agua y la conciencia. Y bueno, pues sin más vamos a empezar a leer. Dice, es sorprendente la relación que existe entre sí de estos tres temas, es decir, las elecciones, el agua y la conciencia. Y vamos a ver por qué lo dicen. El tema de la conciencia es casi la base de todo y bueno, ahí estamos de acuerdo. La conciencia es tal vez más relevante que la vida misma, porque una vida sin conciencia es una vida perdida. Es decir, una persona inconsciente es un peligro para ella misma y para los demás. Pero por extraño que parezca, el sistema del mundo moderno se basa en mantener a las personas inconscientes, porque solo de esa manera se pueden realizar las atrocidades y despropósitos que se suceden todos los días, sin que nadie diga nada, sin que a nadie le interese. Ese, bueno, sabemos que ha sido el tema desde hace muchos años, de mantener a la gente pues sin conocimiento, sin saber, sin nada. ¿Para qué? Pues para que todo el mundo piense que todo marcha sobre ruedas, viviendo una mentira, ¿verdad? Dice, se pueden realizar sin que nadie diga nada, sin que a nadie le interese. Es obvio que un pueblo consciente, por consiguiente, es crítico y analítico de sí mismo y del mundo que lo rodea. Un pueblo atento, vigilante y exigente, demandante. De esta manera, los gobiernos y las megaempresas, estamos hablando en el mundo, ¿no? Que así han mantenido a los pueblos adormilados, ¿no? Para pues sus propósitos, claro. Entonces, un pueblo consciente pues es crítico, analítico y exigente, demandante. De esta manera los gobiernos y las megaempresas y las empresas supranacionales, que son las que en verdad dirigen en general y lo han hecho durante muchos años, han dirigido el destino de la humanidad en el mundo libre. No podrían hacer lo que hacen con los países, los pueblos y el medio ambiente, ¿no? Si tienen a un pueblo despierto, consciente, crítico y demandante, pues no podrían hacer lo que ellos quieren, ¿no? Es claro que estamos viviendo una locura, hablando en el mundo, ¿verdad? El mundo al revés, pero pues esto ha sido posible gracias a que las personas aquí dice son inconscientes, pero bueno, en un momento dado podríamos decir que las han convertido en inconscientes, porque la gente no es de por sí inconsciente, la gente tiene capacidad de raciocinio, pero bueno, sabemos que ha habido toda una estrategia para adormilar toda esa inteligencia, todas esas aptitudes de crítica, de analítica, pues todos los programas educativos por muchos años fueron nada más así como, bueno, ahí te enseño lo básico y lo mínimo y cálmate, ¿no? Pero bueno, dice, por tanto, por ser inconscientes, las personas se convierten en indiferentes o socios silenciosos y voluntarios de estas atrocidades. Además de que la situación de que que en el mundo se haya impuesto un sistema de democracia representativa, era así como que tú haz tus cosas, tú ve la tele, el fútbol, las novelas, tú no sé, haz lo que quieras, pero nosotros gobierno nos encargamos de todo y te mantenemos engañado, te mantenemos desinformado, que tú no sepas. Y justo hoy en la conferencia el presidente lo comentó, que bueno, los jóvenes que hace 18 años sucedieron cosas, o hace 20 años, pues estos eran niños, ¿no? Los que ahora son jóvenes, pues si algo sucedió hace 10 años, pues ellos tendrían, si ahorita tienen 18 o 20, pues ellos tendrían 8 o 10 años.
no saben. Entonces, además en esos tiempos, la verdad es que pues no se señalaban las cosas como ahora exageran los medios, ¿no? Entonces, exageran muchas veces hasta con mentiras, ¿no? Entonces, aquí muestra una foto que salió en el periódico, en La Jornada, bueno, de este basurero con un montón de botellitas de agua, ¿no? Dice, la venta de agua, ¿no? Todo alrededor de este bien público es un negocio, es decir, del agua. Nuestro país, fíjense, según esto, es el país o de los países con el mayor consumo de agua embotellada por habitante. De acuerdo con esta Euromonitor, estas transnacionales, las más conocidas, ¿verdad? Para no dar nombres, pero que manejan la venta de agua, por ejemplo, el Ciel, Bonafont, Epura, que detrás pues hay corporaciones grandes, ¿no? Concentran el 80% de un mercado que se encarga de extraer agua en el país y venderla 494 veces más cara por ponerla en una botellita. En efecto, amable lector, aquí nos dice, no solo somos un país que consume, o el país, o de los países que consumen más refresco negro per cápita, sino que también somos los mayores compradores de botellitas de agua que hay en todo el mundo, o al menos de los más que compran, porque pues en el mundo se compra también, ¿no? Pero creo que nuestro país es uno de los más altos, ¿no? Resulta una tontería gastar tanto dinero de la raquítica economía familiar para entregárselo a las transnacionales, cuando hace 40 años todo el mundo en este país tomaba agua de los hidrantes. El agua es un derecho, no un negocio, pero cada que se compra una botella de agua se fortalece el fraude y además se contamina. No existe conciencia del consumidor, ¿no? La gente no exige que las autoridades vuelvan a ofrecer agua potable para todos como era antes. Y bueno, yo de lo que me acuerdo es que sí teníamos como un filtro, o antes incluso se podía beber directamente de la llave, ¿no? Y hay algunos países en que sí lo hacen así, todavía, bueno, porque la gente pues son muy conscientes, cuidan mucho y lo han pedido, los gobiernos pues lo hacen y todo. Pero aquí pues sí te venden los filtros o te venden las purificadoras, ¿no? Para tu agua, pero bueno, claro que es muy caro, pero claro que debería ser también algo que el gobierno debería proveer en todo el país. Por ejemplo, aquí en el metro, en las estaciones del metro hay como unas estaciones de agua donde puedes beber agua, ¿no? Pero además de que no hay en todos lados, ni en todas las estaciones, creo que no hay en todas. Alguna vez un trabajador del metro me vio que yo estaba poniendo desagua antes, ¿no? Antes de la pandemia, poniendo desagua en mi botella porque hacía mucho calor. Y me dijo, yo le sugiero que no tome desagua. Y le dije, ¿por qué no? Dice, es que el agua que se le pone no es purificada. O sea, no, el agua que no tienen el cuidado de que no sea agua purificada, sino que es agua como de cualquier agua, ¿no? Me dijo, es que llenan los garrafones del agua de la llave y la ponen. Y yo así como que me quedé con la duda si era cierto, si no era cierto. Pues ya me dije, bueno, mejor. Le digo, bueno, es que yo siempre cargo mi agua, pero ahora se me acabó y bueno, estoy llenando mi botella, ¿no? Y me quedé como con la duda, ¿no? O sea, porque él trabaja ahí y me sugirió muy amablemente que mejor no tomara desagua. Entonces, pues ahí se las dejo, ¿no? Entonces creo que es buen tema esto del agua. Dice, bueno, ahora, aquí habla de que nadie protestó en muchas injusticias que sucedieron hace tiempo, pero parte de la manera en que nadie protesta, pues lo vuelvo a repetir, ¿no? Y el presidente, como les comento, hoy lo dijo, y pues siempre lo dice, pero hoy lo dijo en la mañanera. Los medios no
no hacían esto público, o sea, no decían, oigan, se están haciendo un fraude aquí, se está haciendo un fraude aquí. No, no señalaban todos los fraudes y todas sí, pues las malas prácticas de los gobiernos anteriores, obviamente pues porque no les convenía, pues ya sabemos que son empresarios, ¿no? No son como, no pertenecen la mayoría a periodistas, o sea, no le dan ese honor, han ensuciado pues esa labor del periodismo, ¿no? Con sus negocios y sus pues intereses personales y todo, ¿no? Entonces, ¿por qué no reclamaba la gente? Pues obviamente porque no se enteraba, ¿no? Aquí dice, y nadie protestó cuando casi se regalaron más de 400 empresas paraestatales a los amigos del poder, por ejemplo, desde Salinas de Gortari, ¿no? Que regaló tantísimo. Yo sí conozco gente que está enojada ahorita con el gobierno de ahorita porque perdieron, o sea, privilegios porque eran muy amigos de Salinas de Gortari. O sea, sí conozco personas que en su boca me han dicho, es que mi papá fue beneficiado con Salinas y ahorita este señor nos está limitando, ¿no? Pero obviamente no se pone a pensar, y no se puso a pensar que por recibir tantos privilegios, estaba dejando pobre a lo mejor a 100 familias, ¿no? Pero bueno, tampoco nadie protestó cuando la deuda de un puñado de bribones que habían quebrado a los bancos que les fueron entregados por el gobierno de aquellos tiempos y que la corrupción volvió esa deuda privada en deuda pública. Pues nadie protestó porque no se sabía, no se daba a conocer todo esto, no era transparente. Los gobiernos anteriores no eran transparentes, ay, todo es bonito y vamos bien, pero obviamente hablaban para ellos, ¿no? Y para su círculo de criollos. Dice, y esta deuda pública que tal vez los hijos de nuestros hijos terminarán de pagar. Nadie protestó cuando entregaron los ferrocarriles a una empresa norteamericana para que acabara con un servicio al pueblo y a la nación convirtiéndola en un negocio privado. Nadie protestó cuando entregaron el petróleo a las compañías extranjeras. Cuando Pemex aportaba el 40% del presupuesto, nadie dijo nada. Pero también con la CFE, y eso sí me tocó, en las que sí estaba yo más chica, y pues no entendía todo esto del activismo y todo esto. A mí sí me tocó cuando los votaron y nos dijeron, no, ampárense. Yo incluso tengo mis sellos que nos dieron para poner en estos medidores de luz, de que yo apoyaba al SME, yo tengo mi contrato con la CFE, cosa que yo les quiero preguntar a ustedes cuántos tienen contratos con la compañía, perdón, no la CFE, sino la compañía de luz y fuerza del centro, perdón, corrijo. La CFE es la de ahora, ¿no? O sea, ¿quién tiene contratos con la empresa que impusieron? Yo no, nadie, y lo impusieron, ¿no? Y yo sí tengo porque tenías que ir, por los que no sepan o no se acuerden, yo me acuerdo que yo, cuando empecé a rentar un cuarto, fui a hacer mi contrato a la compañía de luz y fuerza del centro. Y tengo mi contrato ahí, o sea, yo tengo mi contrato, hacías tu contrato, ibas a pagar, y bien poco, la verdad era muy barata la luz, y de repente pues les dieron su patada y vámonos y pusieron su empresa para privatizar la luz, con vías de privatizar la luz, y además más cara, ¿no? Entonces yo ahí tengo eso, ¿no? A ver, aquí otro, teléfonos de México, canal 7 y 13. Así se podría seguir enumerando las atrocidades contra el pueblo y la nación, y nadie dijo nada. ¿Pero por qué? Una, porque los medios pues obviamente no informaban. Otra, pues la gente no le interesaba, precisamente por la comodidad, o a veces también porque como el gobierno como estaba robando tanto, es entendible que la gente pues se preocupara más por trabajar y generar ingresos para poder comer, que estarse interesando en cosas que al final de cuentas era lo que estaba dañando, ¿no?, a la nación y a la economía. Pero lo manejaron de tal manera que la gente pues mejor se dedicaba a buscar trabajo, como ahora que dicen,
no, pues mejor trabajo, ¿no? Pero bueno, ahora la diferencia es que estamos más enterados. Si alguien prende el YouTube, puedes encontrar la información en las conferencias, que es donde yo pues sugiero que todo el mundo se informe, ¿no? Y las conferencias del presidente, las de la jefa de gobierno, las de López-Gatell, ¿verdad? Todas esas conferencias, pues bueno, es donde uno se puede enterar mejor. Y pues así, nadie dijo nada. ¿Por qué? Pues por lo mismo, ¿no? Entonces el pueblo, dice, está catatónico y amnésico, porque aparte, pues hay una como olvido, ¿no? Pero no tanto olvido, sino que no se sabía realmente, ¿no? Algo que es como, por ejemplo, ahorita esta pandemia, ¿no? Esta situación de salud, pues difícilmente se nos va a olvidar a muchos, incluso a los niños, ¿no? Porque lo vivieron. Y si en ese tiempo todos hubiéramos sabido y además hubiéramos tenido ejemplo de padres o familiares que se manifestaran, pues hubiéramos tenido como un paradigma de lo que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas todo el mundo se estaba dedicando, como comento, pues a trabajar, y porque si no trabajo, pues no como, ¿no? No comemos. Entonces dice, al pueblo le han aplicado una lobotomía a través de, para empezar, de la SEP. Y no es estar en contra de la educación, sino cómo se ha manejado la educación desde el principio. ¿Cuál fue la idea de crear? Sí, vamos a educarlos, pero vamos a educarlos para que nos sirvan, para que sean nuestros esclavos, o sea, una mentalidad para que la gente sale y trabaja para otro, o no los conocimientos necesarios, ¿no? Dice, hay un documental que alguna vez les compartí, que yo espero que todo lo que yo les comparto lo vean, pues para que también tengan su opinión, ¿no? También, de un crimen llamado Educación, en el que pues también comentan que pues el mundo avanza y la educación sigue con las mismas estrategias y políticas de hace, no sé, mucho tiempo, ¿no? 100 años, 200, o sea, es así como va muy retrógrada, ¿no? Entonces, dice, y bueno, también a través de las universidades, principalmente las televisoras, las radiodifusoras, los noticieros, la prensa, principalmente, que sabemos hoy que pues son los medios con los que han mantenido amnésica o ignorante a la gente, desinformada, ¿verdad? En las universidades, pues sí, o sea, a lo mejor saben mucho de los temas y de las ciencias y todo, pero no saben nada de humanidad, de ética, de moral, ¿no? Entonces es como formar robots, ¿no? Dice, un pueblo inconsciente es un pueblo dócil, cooperante, frívolo y superficial, al que le pueden hacer todo y solo sabe decir gracias, patrón, para servirle a usted. Aquí menciona que, bueno, ya comienzan las campañas políticas de este año, o sea, comenzaron ayer. Ajá, este es el artículo o el ensayo más reciente de aquí de la página de Toltecayot. Y dice, ya empiezan las campañas políticas, cuando sabemos que todos los que se meten pues a ese chiquero, lo manejan aquí, saldrán manchados. La verdad es que todavía vemos una política muy sucia, ¿no? O sea, en general, claro, hay mucha gente que está haciendo todo lo posible porque esto cambie, claro, yo lo entiendo, lo vemos, ¿no? Pero también hay mucha gente, todavía hay muchas gentes que no, que todavía traen el patrón anterior, ¿no? Dice, la calidad moral, intelectual y espiritual, principalmente de los líderes o de los que integran los partidos, en su gran mayoría, con honrosas excepciones, y dice, por supuesto, incluyendo al Instituto Nacional Electoral, que es el que nos trae ahorita flotando, ¿verdad?
es ínfima, o sea, esta calidad moral, intelectual e espiritual es así o inexistente, o bueno, o sea, es muy bajo, ¿no? El nivel moral que existe en ese ambiente, ¿no? Porque pues, sabemos que es una herencia que pues de saqueo, ¿no? Y de sin escrúpulos desde Hernán Cortés, al que hemos analizado tanto. Sin escrúpulos, sin moral, sin sentimientos, sin pura avaricia, puro materialismo, todo. Igual que los integrantes de las bandas de muchos oportunistas de los que conforman los partidos. Que bueno, a mí me gustaría seguir con la lectura de este libro que tengo por aquí. Espérenme. Este que ya dejé de leer porque yo vi que no tenía casi vistas. Es que el título dice La historia de la Revolución Mexicana. Como que muchos dicen, ah, ya me la sé. No, en verdad, aquí habla de cosas muy interesantes, ¿no? Y tenía muy pocas vistas, también por eso dejé de subirlo, porque la verdad como que decían, ah, ya me la sé, ¿no? Y como que no, pues la verdad no le daban el interés, pues la verdad estar ahí haciendo tiempo, haciendo videos, como para que nada más lo vean, bueno, que al final de cuentas con una persona que lo vea está bien, pero pues no es el caso, en ese caso pues se lo platico a mi vecino, ¿no? Entonces, aquí habla de cómo se fueron formando los partidos, toda la historia de los partidos, los partidos de oposición al porfiriato, cómo los mandaban desaparecer, o sea, todo, cómo los disolvían, cómo era todo. Aquí habla de los científicos, de los conservadores, o sea, qué significaban los científicos, no los científicos de las ciencias que hacen las vacunas, no los médicos, no. Cómo se nombraban antes de ser partidos políticos, ¿no? Científicos, luego los liberales y todo eso, de lo que habla el presidente. Esto nos ayuda a entender mucho de sus palabras, ¿no? Pero lo voy a seguir leyendo, ya no me importa si nada más lo ven 3, la verdad. Lo voy a seguir leyendo porque es un libro, además, que no lo encuentran en ninguna librería. Ya es un libro que no les conviene que esto se sepa, y trae muchas cosas muy interesantes. Bueno, dice, integrantes de oportunistas que conforman a los partidos, que en su mayoría, que vemos a los chapulines, ¿no? Podríamos nombrar a muchos ejemplos. Dice, personas que han comprobado con creces su corrupción y que además les permiten tener sus partidos, ¿no? O sea, vemos todo este tipo de corrupción que es permitida todavía en esos ámbitos por instituciones que al considerarse autónomas, pues creen que pueden hacer lo que quieren, ¿no? Dice, su falta de ética, escrúpulos e ideología que brincan como chapulines de un puesto a otro y de un partido a otro. Pretenden ganar el voto popular. Lo hacen con tanto cinismo porque le apuestan a que el pueblo es inconsciente, que no recuerda las fechorías y las trayectorias y que no tiene memoria histórica. Son muy importantes estas elecciones que vienen, amigos, muy importantes. No tanto por los que salgan vencedores, porque ya sabemos que todavía en muchos lugares el pueblo va a seguir saliendo perdiendo. O sea, todavía hay muchos intereses en muchos lugares del país, ¿no? O sea, desafortunadamente, ¿no? Esa es la verdad, o sea... Por ejemplo, aquí donde yo, en la alcaldía donde yo estoy, pues se supone que ganó Morena y la verdad, pues pregúntenme y todavía hay muchas cosas que siguen. Igual nosotros hemos denunciado cosas y la verdad no nos hacen caso, viene según las, si nos contestan, o sea, yo le he mandado quejas, denuncias a la jefa de gobierno aquí en mi alcaldía. Y ella sí me contesta, me dice, trae tus oficios y todo, y ok, los mando y todo, y vienen hasta las 1500, pues ya las oficinas que les corresponde, el tema que proponemos, y ponen 1000 pretextos para no hacer nada, ¿no? O sea, para no, es que no se puede, y es que esos horarios, o sea, le dan un montón de vueltas, esa burocracia todavía no se acaba. Y pues no podemos culpar a los de arriba que están haciendo el intento de
de trabajar, sino todavía los de abajo. También una vecina mía, por ejemplo, trabajaba aquí en la alcaldía y ahora ya se jubiló. Y dice, no, ahora que me toca hacer los trámites, o sea, qué horror, cuánta burocracia, es bien tardado y quejándose, ¿no? Dice, ahora me tocó a mí. Sí, aunque a pesar de que ganó Morena, dice, es que todavía hay mucha, pues todavía la gente que está ahí, pues todavía trae el pensamiento primitivo, ¿no? Neoliberal. Y pues es algo con lo que tenemos que lidiar todavía, ¿no? Pero bueno, dice, es muy importante las elecciones, no tanto por los que ganen, porque pues al final de cuentas todavía, como les comentaba, todavía pues en muchos casos salimos como pueblo todavía perdiendo en muchos aspectos. Ya menos, pero pues todavía, ¿no? La verdad. Sino que no tanto por eso, sino porque se van a ver dos cosas. Una, funcionarán las nuevas medidas legales para que no haya fraude, porque en eso sí yo aquí estoy muy pendiente de que no haya, que no quieran dar no sé, Rudy, que no quieran dar, por ejemplo, despensas como antes, aquí antes era el PRD, el PRD y yo aquí escuchaba y veía y me venían a decir, oye, te da 200 pesos por tu voto, ven por tu despensa, y yo, ajá, sí, miren, ¿no? Nunca, y aparte traían los camioncitos y te llevaban a votar y todo, ¿no? Y te pedían tu credencial, o sea, no, yo la verdad, yo veía todo eso antes. Y incluso en esto, antes, o sea, en las elecciones del 18 así era, pero pues no, nadie, muchos sí aceptaron las despensas y el dinero, pero no votaron por el PRD, ¿no? O sea, ganó Morena aquí. Pero yo sí estoy muy al pendiente de que no haya eso. Y sí, no hay nada de eso, no hay de que vengan y te quieran comprar tu voto. O sea, no. Hasta ahorita no. Pero bueno, vamos a seguir. Dice, vamos a ver si funcionan las nuevas medidas legales para que no haya fraude. Y pues todos tenemos que estar al pendiente. Y sobre todo saber si el pueblo despertó de su inconsciencia para salir a votar, todos, masivamente. Para esto derrotará a los grupúsculos que pretenden detener la lucha contra la corrupción y la entrega de la nación, porque sabemos que al final de cuentas el plan es que se termine la corrupción, y está la lucha, ¿no? Está la lucha, y que con nuestro voto podamos seguir impidiendo que se siga entregando la nación, porque si regresan los que estaban, las aves rapiñas que estaban, pues la verdad es que pues no sé qué va a pasar, ¿no? Bueno, sí sabemos, va a estar peor, ¿no? Dice, la verdad sea dicha, el pueblo y la nación no se merecen la clase política que tenemos. La verdad, no, por una parte sí, porque pues nos hemos dejado, ¿no? Como pueblo. Pero por otra parte no, porque nos han engañado. O sea, el pueblo ha sido víctima, realmente ha sido víctima de engaños, de malas ejemplos, de malas influencias, de un montón de cosas negativas, ¿no? Y pues no se merece. El pueblo, así de grande como es nuestro pueblo, ya viéndolo ancestralmente y todo lo que ha sufrido el pueblo durante estos 500 años, ¿no? Y pues más en el periodo neoliberal, realmente es un pueblo que ya no merece sufrir más. Todo lo que hemos visto del porfiriato, ¿no? Del porfirismo, pues primero pues la invasión, todas las matanzas, y luego todo el régimen neoliberal, ¿no? Colonial, con todavía ideas conquistadoras o invasoras hasta la fecha. Pues ya no merece nuestro pueblo sufrir más, en verdad, ya, basta, ya, o sea, ya, yo digo que ya. Y yo creo que muchos dicen que ya, también, ya. Tenemos que detener todo esto que se nos vino encima, este monstruo que se nos vino encima y nos cayó como sanguijuela, ¿no? Y pues todos los partidos, la forma en que se instituyó con partidos políticos, así no fue siempre, eso tenemos que tenerlo bien claro. Nuestras civilizaciones ancestrales se manejaban de una manera más semejante a como se maneja en Oaxaca, ¿no? Con las asambleas,
los líderes o todos trabajan porque desde niños se les enseña a servir a su pueblo, a su comunidad. No reciben como tal un pago. A lo mejor ahorita diríamos, bueno, sí, un pago pues que reciban el salario mínimo también los políticos, todos, y ya verán que pues todo el mundo se alinea, ¿no? Porque ya no lo van a hacer por dinero. Los que trabajarían por nuestro país sería gente con convicción y no por un sueldo. Si todos recibieran el salario mínimo, todos, y verían que hasta lucharían porque el salario mínimo subiera para todos. Pero como ha habido tanta desigualdad, pues ellos están bien cómodos porque voy a ganar los millones y sin hacer nada, ¿no? Nada más me rasco la panza, ¿no? Entonces, pues como les comentaba, o sea, aquí a pesar de que ganó Morena, la verdad, se ha visto en cuestión de seguridad mucho avance, pero eso es por la jefa de gobierno, por la Guardia Nacional, ¿no? Por el presidente que puso la Guardia Nacional. La verdad sí está mucho mejor, más tranquilo, mucho mejor. Pero por la alcaldía, la verdad, de parte de la alcaldía no se ve mucho, la verdad es que no. Pero bueno, al menos ya no se ven tantos fraudes como antes, o sea, al menos no avanzó mucho, pero no retrocedió, ¿no? O sea, no regresamos a las mismas tranzas que se veían aquí antes. La verdad se detuvo mucho eso. Les amarraron las manos, efectivamente. Entonces, no se manejaba así. Entonces yo sería como, pues, activista, ¿no? Casi me volvería activista para decir que todos reciban el salario mínimo. O sea, bueno, no todos iguales como el comunismo, no, sino que la base sea el salario mínimo. Claro, cada quien de acuerdo a sus rangos, ya ven que el salario mínimo es la base, pero cada quien de acuerdo a su profesión, pues bueno, ya hay algunos que ganan un poco más, ¿no? Pero al menos que sea dentro de ese, así como califican a los trabajadores de las empresas, de cualquier negocio, cualquier trabajo, bueno, pues así que también ellos cobren, ¿no? Dentro de un rango más normal, ¿no? No de fantasía, ni de reinado, ni como si fueran los reyes y los emperadores y no, ya no, que necesiten ¿cómo se llama? El tributo, ¿no? Del pueblo y todo. Entonces, bueno, dice, sin excepción alguna, pues efectivamente los partidos políticos se han corrompido, todos, con honrosas excepciones, claro, que he mencionado. Siempre hay gente que de verdad quiere trabajar, pero al final de cuentas, esas pocas personas también luchan en contra de un mar de corrupción, ¿no? Y no les permiten hacer lo que ellos quisieran. Como el presidente que tenemos actualmente, cuando era jefe de gobierno, pues él también le amarraban mucho las manos en muchas cosas. No podía hacer muchas cosas que él quería porque tenía muchos obstáculos, ¿no? Y bueno, vamos a seguir porque ya vamos a terminar el tema. Dice, pues sí, siguen con sus vicios, muchos de ellos, traiciones, bajezas, corrupciones, ya no tanto, pero siguen. Y eso me lo dijo un oficial de policía, a mí me dijo, dice, o sea, como cuando no estás grabando, los policías te pueden decir todo, ¿no? Pero cuando estás grabando, pues no te dicen nada. Pero me dijo, yo creo que, y no sabía que yo era de YouTube, me dijo, todavía la corrupción sigue, pero ya no podemos meter mano, pero la corrupción sigue. Claro, o sea, la corrupción todavía está, ¿no? Todavía la vemos. Empieza a pelear con uñas, dientes, ayer decía, ¿no? Con todas las orzuelas del cabello, con todo, se quiere agarrar la corrupción, pero pues no. La clase política de este país ha sufrido una metástasis cancerosa. La política, los políticos, los partidos necesariamente se tienen que reinventar. Por eso necesitamos saber cómo se manejaba antes para reinventar una nueva política que sea de acuerdo a las necesidades de ahora, ¿no? Porque a lo mejor al 100% como se manejaba antes, pues va a ser un poco complicado, ¿no?
pero sí que se adapte a las necesidades de ahora, ¿no? O sea, que ya dé un salto a una madurez. El presidente dice que él no es político, él es humanista, ¿no? Los políticos, por ejemplo, el presidente de Argentina sí se declaró político. El presidente de aquí no, él dice que él es demócrata y aparte él es humanista, él siempre dice que es humanista, ¿no? Pero claro, estudió ciencias políticas para entender todo el mundo y aparte pues lo ha vivido toda su vida, entonces está súper empapado del tema, ¿no? Y se la sabe de todas a todas. Aparte pues es una persona muy inteligente, un IQ muy por encima de todos los que andan ahí sopiloteando, ¿no? Muy por encima, la verdad, o sea, es una persona muy inteligente, o sea, sí. Dice, se tienen que reinventar, de no hacerlo pueden llevar al caos irreversible al país. La política puede ser un peligro para nuestro país. Y pues sí tenemos que ya hacer algo, ¿no? Pues les agradezco muchísimo, les mando un fuerte abrazo y bueno, pues aquí seguimos amigos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.